En 1963 la diplomacia española elevó una protesta formal ante una prestigiosa feria de arte de Venecia, la Bienal. El motivo era que allí se exponía un retrato de Franco junto a los de Hitler, Mussolini y Salazar. El autor de dichos retratos no era otro que el pintor Eduardo Arroyo, principal exponente de la denominada figuración narrativa española. 30 minutos ha querido introducirse esta semana en el universo creativo de este artista madrileño, cuya obra se adentra en influencias dada, surrealistas y pop art. En esta ocasión Arroyo ha abierto las puertas de su estudio y ha recorrido el Museo del Prado junto a las cámaras de 30 minutos para explicar su controvertida visión del arte y de su propia obra. A finales de los años 50, Eduardo Arroyo transitó la vanguardia pictórica a través de una arriesgada senda, la figuración narrativa, una corriente que rechazaba los postulados de la abstracción, estilo imperante en aquellos momentos. 40 años después, el pintor y escultor Eduardo Arroyo, que también es uno de los más prestigiosos escenógrafos europeos, ha afrontado uno de sus mayores retos: elaborar un retrato del rey Juan Carlos I, destinado a ser colocado en el atrio central del edificio de Telemadrid. Y el edificio tiene 27.000 metros cuadrados. Tiene fuerza. La sede de Telemadrid me parece, yo que soy bastante severo en general con la arquitectura, me parece un magnífico edificio. Y luego hay ese patio muy majestuoso, muy violento, muy difícil, bastante grandioso. Y yo he imaginado que quizá este retrato puede estar bien ahí. Me acuerdo del Museo del Prado cuando yo era adolescente y venía frecuentemente, ¿no? Y donde realmente todavía no había entrado en contacto en absoluto con lo que se llama el arte moderno, el arte contemporáneo, por supuesto, pues que en aquella época de mi juventud en Madrid, pues verdaderamente el único sitio, el único lugar para poder ver pintura, para poder estar con la pintura era el Prado. Yo no creo que en el Prado haya mucha academia, casi siempre hay verdaderamente pintura, digamos, subversiva, ¿no? En un cierto sentido. Hay siempre pintura al filo de la navaja, ¿no? Yo creo que estos cuadros están vivos desde que se pintaron, seguramente, ¿no? Y yo no creo absolutamente, estos son cuadros, no sé, yo creo que esto no es lo que tiene la pintura, que la pintura es ese objeto un poco arcaico en un mundo tan moderno como el nuestro, un mundo de ordenadores. Es un simple pedazo de tela clavada con unos clavos a un bastidor más o menos tosco y con unos pigmentos y un poco de oleolino, pues producen obras que verdaderamente son absolutamente eternas y que ellas viven, ¿no? Ellas viven, nosotros nos morimos. Ese grupo de pintores jóvenes que les interesaba la figuración, y lo han dicho, la figuración narrativa, pero en realidad nosotros queríamos darle un contenido a la pintura en aquella época, un contenido, queríamos impregnarla de literatura, de símbolos, de política, en aquel momento sobre todo, y claro, en aquella época, digamos que efectivamente, pues yo creo que era una reacción a la abstracción, ¿no? Me he autodefinido últimamente por las obras que estoy haciendo como un pintor de historia, y entonces los cuadros unos cuantos piezas que he hecho sobre este tema, pues por ejemplo han sido ligadas a la historia, es decir, a la historia exactamente como yo creo que se ha planteado aquí Velázquez en La rendición, se ha planteado ese problema, es decir, ocuparse de narrar una historia, en este caso la historia de una rendición. Yo creo que en algunos cuadros el pintor ha sido más inmisericorde con el modelo, y en algunos casos, o casi siempre, pues ha tratado de ir dentro del personaje. Por ejemplo, la mirada de perplejidad de este arcabucero, que no está en lo que está ocurriendo, está mirándonos y está distraído porque está pensando, quizá. Tengo la impresión que da toda una atmósfera absolutamente increíble al cuadro, ¿no? Lo impregna del cuadro de
de verdad, no sé, de perplejidad. Indudablemente hay crueldad, yo creo. Hay esa crueldad sorda. No hay ironía, hay una gran desesperación. Y bueno, hay una cosa muy curiosa en este cuadro. Hay una especie de verruga, una especie de enorme escarabajo en la sien de esta señora. Y yo creo que Goya, si hubiera sido más misericordia, quizá hubiera traído un poco, escondido a través de la figura central del joven. La juventud está tratada con bastante, digamos, tolerancia, ¿no? y cariño, pero luego ya el adulto ya entra dentro de un proceso verdaderamente difícil. Lo que es extraordinario de Goya siempre es todo el fondo, ¿no? El fondo humano, todo ese fondo, ¿no? Increíble, que te da toda esa especie de, que multiplica, ¿no? Multiplica la angustia, multiplica la escena. He utilizado citaciones, ¿no? O sea, lo que yo diría citaciones o visitaciones o revisitaciones, ¿no? Bueno, pues he hecho un poco también lo que, por ejemplo, pues Picasso hizo con las Meninas y de Velázquez. He hecho algunos cuadros, me han inspirado para hacer unos cuadros míos, ¿no? Yo ahora creo que estoy más lejos de toda esa situación, ¿no? Es decir, que no estoy viviendo desde hace muchísimos años esa cosa juvenil o esa actitud juvenil que yo he tenido durante un cierto tiempo de utilizar el cuadro y el cuadro que genera un cuadro. Pero bueno, es una cosa que siempre estará en la historia del arte, que un cuadro produce otro cuadro. Y por eso yo creo que la pintura es completamente siempre eterna, ¿no? Es viva por eso, porque la pintura genera pintura. La Galería Meta tiene una relación profunda con Eduardo Arroyo desde el primer momento de su fundación. Colabora con ella con entusiasmo desde hace 4 años que existe la galería. Realmente este ha sido el año Arroyo en la Galería Meta, porque ha habido una primera exposición de óleos inmensos, fantásticos, y a continuación de esos 2 meses hicimos una exposición de obra gráfica y escultura. Esta escultura, la del tío Pepe, un tema muy recuperado por él y que le interesa mucho y que hay en varios museos del mundo, cuadros con el tío Pepe. Estas esculturas son del año 73 y a mí me parecen absolutamente maravillosas y con ese toque de ironía que casi siempre tiene la obra de Eduardo. Estas esculturas es último trabajo de Eduardo, le interesa muchísimo la piedra y en su casa de León ha hecho grandes piezas de unicornios y estas moscas las ha incorporado últimamente. Tiene un cuadro inmenso con unas moscas que se llama Walter Benjamin, y ahí es donde salieron las primeras moscas. Bueno, en el almacén, como todos los almacenes, están muy repletos de obras y afortunadamente tenemos mucha de Eduardo Arroyo. Estas son las hermanas, que son unos candelabros maravillosos que hizo Eduardo hace 3 o 4 años y que seguimos teniendo. Una dama de Elche, de la colección de cabezas de mujer, en bronce y en piedra, también de una exposición del 93. Estas son las moscas que yo le contaba, que siguen otra pieza más con moscas de la última inauguración que tuvimos aquí. Y estos son los bueyes de la Ciana, que es la obra que está haciendo en León y que realmente le tiene apasionado en los últimos tiempos, que es mezcla de hierro, plomo y granito. Aquí ya empiezan a verse obras de pintura de grandes formatos. Y aquí entramos en la parte que hay más movimiento de obras más pequeñas. Hay diferentes óleos, dibujos.
Este es de la última exposición de la galería y es el 2000. Es un cuadro divertido y apasionante. La princesa de Éboli, que también ha sido un personaje que ha influido mucho en la obra de Eduardo y que la he realizado en óleos de diferentes tamaños y en esculturas con cerámica y realmente son unas piezas extraordinarias. Sigue la ironía, es una caperucita, que también es otro tema muy recurrente en la vida de Eduardo. Ha hecho caperucitas de grandes tamaños y de pequeños. ¿Cómo se vende la obra de Eduardo Arroyo? Bueno, la obra de Eduardo Arroyo se